7:17 de la mañana, amigos, como les adelanté, se encuentra con nosotros Gilbert Violeta, congresista de la República, flamante, presidente ejecutivo, ¿verdad? Presidente ejecutivo del presidente partido, encargado. Presidente encargado. El presidente elegido fue el doctor Kuczynski. Era usted, Gilbert, vicepresidente, ¿verdad? Vicepresidente ejecutivo, efectivamente. Exacto, y ahora es el presidente encargado, pues, del partido que detenta el poder, así que, bueno, primero felicitaciones por la designación, Bueno, gracias por estar con nosotros, y cuénteme, porque claro, el partido Peruanos por el Cambio es, por supuesto, llegó al poder, para empezar, ¿no? Pero hay una suerte como de, no vamos a llamarlos sentimientos encontrados, pero sí, digamos, incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? El propio presidente en su momento dijo que él ni siquiera estaba de acuerdo con el nombre. Sabemos que fue, pues, un efecto de unos focus group, ¿no? Que, sí, ¿no? Porque era Perú Más antes, claro, ¿no? de hecho fuimos nosotros quienes le recomendamos eso en el partido, porque un partido nuevo supone un nivel, necesita tiempo para ser conocido, para que la gente lo identifique, y nosotros teníamos en ese momento una marca muy conocida que era PPK, y lo llevamos a un nivel en el que no solamente significara el nombre del líder, sino tuviera un contenido político distinto, considerando que nosotros además veníamos trabajando con el tema del cambio de la elección anterior. En la elección anterior fuimos Alianza por el Gran Cambio, así es que ahora lo que hicimos fue un poco virar. Independientemente del nombre que vaya a tener el partido, ¿no? Porque claro, seguramente pues el propio Kuczynski lo repite siempre, es un hombre pues de 77 años, 68 años, él lo ha dicho muchas veces y lo considera su último cargo. Independientemente de lo que ocurra con el gobierno, el partido va a seguir. El partido va a seguir, tiene que seguir, y creo que el gesto que ha tenido el presidente al dejar, el presidente Kuczynski, al dejar la presidencia del partido, va en esa línea, va en la línea de que el partido tiene que tener vida propia e independientemente de quien lo lidera. Me ha delegado a mí como vicepresidente ejecutivo la presidencia encargada, que es una presidencia que va hasta el 2019, pero que ahora nosotros tenemos que asumir los retos de lo que significa conducir este partido. Y entre otras cosas, lo que estamos trabajando es que hayan decisiones más colegiadas, una serie de comisiones que estoy planteando que se formen, poner nuevamente en funcionamiento el Comité Ejecutivo Nacional, que por la campaña quedó con algunas funciones suspendidas. Pero, por ejemplo, una cosa que es fundamental, ¿qué cosa tiene que hacer el partido que no lo hace ni el gobierno ni el grupo parlamentario? Por ejemplo, tener un núcleo de reflexión y pensamiento político que ayude a que ciertas decisiones que se toman, que por lo menos ayuden a reflexionar, a pensar ciertas decisiones políticas del gobierno, del parlamento y del mismo partido político. Y ahí estamos planteando un equipo político integrado por 3 ministros, por 3 parlamentarios y por 3 miembros de nuestra comisión política, y que tiene un valor consultivo en realidad, pero que va a ayudar como digamos, ser un poco la parte cerebral de la coyuntura política. Claro, la parte ideológica-política, ¿no? Que se necesita en toda gestión. Por supuesto, incluso de los que se dicen desideologizados. Pero, a ver, el partido efectivamente pues toma fuerza propia. Kuczynski decide, con las experiencias anteriores, ¿no?, capitanear una agrupación propia, vamos a decirlo así, ¿no? Rechaza en su momento las alianzas, pero lo que sí ocurre, que es normal, me imagino, en una campaña con estas características, es que se van sumando actores. Entonces, hay sectores de la prensa que han percibido que hay ciertas, no sé si llamarlas diferencias o divisiones, pero sí que necesariamente, por ejemplo, los vicepresidentes que tomaron, digamos, protagonismo durante la campaña y ahora mismo, ciertos grupos como la gente alrededor de Gino Costa, ahora tienes pues un ministro del Interior que entra desde esa línea, digamos, facciones, líneas que se fueron sumando. Ellos no son militantes, van a hacerlo, por ejemplo, Meche Arao se va a inscribir en el partido, Martín Vizcarra se va a inscribir en el partido. Mira, qué interesante, pero precisamente lo que ocurre es que el padrón electoral se cerró por mandato de la ley antes de iniciado el proceso electoral, pero nosotros una de las cosas que queremos hacer es invitar a que todas estas personas que fueron candidatos con nosotros y que tienen alguna responsabilidad, entre otros los congresistas elegidos, invitarlos a que se integren formalmente al partido. Y cada uno decidirá el Marco Arana de ninguna manera. Y cada uno al final decidirá si lo hace o no lo hace, porque está en la voluntad, en la libertad ya individual. Pero sí, nosotros como partido lo vamos a hacer. O sea, queremos invitar a las personas porque el partido tiene que vivir
un proceso de institucionalización que no se hace con un acto, sino como parte de un proceso. ¿Cuántos militantes tienen ustedes? ¿Tienen más militantes que el fujimorismo? Sí, paradójicamente tenemos, y tenemos muchísimos más que están en lista del padrón, pero que no están actualizados en el jurado. Creo que 150.000, algo así. Algo así, no tengo el número exacto, pero alrededor. Pero sé que somos la segunda organización con mayor cantidad de militantes inscritos. Claro, considerando además que el APRA tiene un padrón histórico inmenso y probablemente muchas de estas personas no activan en el día a día, ¿no? El papel que debe tener un partido como Peruanos por el Cambio en estas circunstancias, en un Congreso con minoría, con clara minoría. Hay que ser una suerte de instancia política, ¿no?, que pueda de alguna manera analizar la situación, seguramente proponer líneas de política, sí, independientemente de lo que se discute en la bancada o en el Consejo de Ministros. Se constituye en un espacio, además, en este caso esta comisión política, que se constituye en un espacio de reflexión y que permita que haya una línea de comunicación entre todos los espacios de poder en los que participa el partido, o sea, el gobierno, el grupo parlamentario y el propio partido, donde tiene bases, digamos, diseminadas a nivel nacional. ¿Para qué? Para que haya una suerte de inspiración, de orientación, de hacia dónde ir y un punto también de confrontación entre lo que a veces lo que ocurre en la coyuntura y lo que se necesita es mirar un poco más allá de eso, ¿no? Los críticos le van a decir, quieren militantes porque quieren repartir puestos de trabajo. Bueno, ahora que están en el poder, ¿cómo los que menos nos hemos preocupado muchísimo que esta administración sea una administración muy profesional. Los ministros han sido convocados por su experiencia técnica, muchísimos son independientes, otros incluso ni siquiera 90%, 95% no partidarizados. En consecuencia, eso es, digamos, debería quedar absolutamente descartado. El presidente ha sido muy cuidadoso de eso. Alfonso Graus, que fue nuestro gerente de campaña, no es partidarizado, pero era un hombre muy allegado a la campaña política, muy cercano a Pedro Pablo, pero de ahí paras un poco de contar. Y los demás son profesionales que han sido convocados, el ministro de Energía de una consultora importante, Coco Nieto, que viene más bien de las canteras más de izquierda, en fin, hay una serie de personalidades, todos altamente especializados en la rama en la que se les ha asignado responsabilidad. Usted ha criticado la designación de José Chirito, aprista, como jefe de prensa de Cayetana Aljovín, que también fue una suerte de sorpresa, aunque se dijo en un momento que iba a integrar la lista parlamentaria. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Se sobredimensionó un poco, la verdad, fue una pregunta de coletilla en una entrevista que tenía que ver sobre otra cosa, y lo que yo dije es que... Usted no lo podía creer. Sí, más bien es eso, yo le dije que me sorprendía. Primero, yo creo que la que debería... fue parte del gobierno. Sí, dije, en todo caso, pregúntenle a la ministra, ella es la que seguro explicará sus razones. A mí en ese momento me parecía un poco extraño. Dicho sea de paso, quiero darle condolencias públicas al señor Chirito porque falleció su madre hace muy poco, hace 2 o 3 días, ¿no? Pero no era una crítica en todo caso personal, era una crítica en que me pareció extraño porque él había sido una persona que había escrito una serie de artículos contra el señor Kuczynski, contra el presidente en la campaña. Entonces me pareció medio raro esa designación. Chirito, ¿no? es una de las personas más cercanas a Alan García. Así es, y bueno, y además una cosa que es importante, todos tenemos el derecho a tomar posiciones políticas e ideológicas en nuestra vida. Además, quien dirige un partido es el primero en defender este tipo de cosas, pero digamos, no me dejaba de sorprender. Usted se refería al papel de Coco Nieto, el actual ministro de Cultura, como, digamos, una persona que proviene de la izquierda. Evidentemente la evolución de Nieto, en fin, ha ido pues hacia un lado, es un gestor en políticas culturales, ¿no? Ha sido consultor de la UNESCO, ¿no? Ha estado en México muchísimos años. Y es una designación interesante. Pero usted mismo, Hilbert Violeta, también proviene de la izquierda. Así es. ¿Cómo separa una persona, número uno, cómo separa una persona que viene de la izquierda en un partido como Peruanos por el Cambio? No solamente separa, sino que lo va a dirigir o lo va a presidir. Y número dos, ¿qué tipo de herramientas tiene usted, por ejemplo, para entablar contactos con elementos como los del Frente Amplio? ¿O ya usted se ve totalmente remoto? No, mira, primero, como congresista tengo, digamos, me toca convivir con todas las fuerzas políticas, porque además el Parlamento es el espacio natural del diálogo político, también de la discrepancia política, porque todo diálogo se da precisamente porque hay un punto de diferencia desde el cual se inicia. Pero
digamos, teniendo un poco esta experiencia y además habiendo transitado con toda la experiencia de PPK a lo largo de estos años, es obvio que, digamos, no tenemos posiciones pues radicalizadas. Lo que tenemos son posiciones que nos han permitido madurar con el tiempo y que nos dan mucho más entendimiento para conversar con todas las fuerzas políticas. ¿Qué le queda de esa formación de izquierda? Porque algo queda. O sea... Primero queda una gran sensibilidad, porque yo he trabajado, digamos, he sido dirigente universitario en San Marcos, he sido secretario general del Centro Federado de Derecho, he estado en todas estas movilizaciones, dirigiendo cuando ocurrió los tiempos de Fujimori, ¿no? Por ejemplo, cuando se produjo las amnistías a los militares, que hubo una gran protesta juvenil, a mí me tocó estar un poco al frente de eso. En fin, que queda siempre la sensibilidad de la defensa de la democracia, de los principios esenciales del espíritu republicano, del espíritu constitucional, que es una cosa que yo particularmente suscribo íntegramente, y de una posición, digamos, libertaria y liberal en derechos fundamentales. De hecho, yo hice un programa de doctorado en Derecho Económico con un enfoque en derechos fundamentales y mi programa de maestría en regulación y competencia. O sea que hay un componente muy basado en derechos fundamentales y hay un componente también basado en... ¿Y dónde estaría eso? ¿Dónde se identificaría esa línea en un gobierno como el que está comenzando? Bueno, nosotros somos, lo hemos dicho Kuczynski además, pues siempre lo han pero lo hemos dicho además acusado y caricaturizado incluso como un hombre de extrema derecha, ¿no? En el partido, pero yo creo que nada más lejos de eso. Nuestro partido, un partido que ha, digamos, hecho mucho énfasis en su vocación social. Mira, Enrique, ningún otro partido ha hablado tanto del agua potable que afecta a 10 millones de peruanos como lo hemos hecho nosotros. Nadie ha hablado más, y el presidente está trabajando en esto, de cerrar las brechas de infraestructura e incluso se ha atrevido a hablar de la revolución social, cosa que, digamos, en palabras o en bocas de otros políticos podría ser visto como una bandera de radicalismo de izquierda. El presidente Kuczynski, hasta ahora, siendo presidente, menciona la revolución social, que no es pues la revolución marxista-leninista de décadas atrás, sino es la revolución social que permite cerrar... La revolución social de acceso al crédito. Claro, del acceso al crédito, de la formalización laboral, de infraestructura de agua potable, saneamiento, de electrificación, de resolver conflictos sociales, o sea, una revolución. Incluso cuando habla del poquito de contrabando, que hay mucha prensa que no le ha gustado, en realidad lo está diciendo en ese contexto. Lo está diciendo en el contexto, ¿no? O sea, en el contexto de la formalización. Es necesario formalizar, y formalizando incluso se va a acceder al crédito. Y está claro que en 5 años no vas a erradicar el 100% de la informalidad que en el país. Pero pongo solamente un ejemplo. En el Perú, de cada 100 trabajadores, 67 son informales. O sea, de cada 100 trabajadores, 67 no tienen seguridad social, pensión de jubilación, contribuciones tributarias de ningún tipo. Muy bien, si lográsemos reducir eso a la mitad, ¿no es cierto?, el país ya comenzaría a sentir de manera sustancial un cambio. La fuerza laboral en el Perú tiene que formalizar. No porque se trate de un tema de política liberal o económica, sino porque se trata de los derechos fundamentales de los trabajadores. Kuczynski está con 70% de popularidad, es altísima. Yo estaba revisando para Caretas precisamente las cifras de los anteriores presidentes. Está entre 25 y 20, 15% de lo que empezó García, Humala, ¿no? Empezaron en 45, me parece, García, 55 Humala. 70% es un montón para alguien que tuvo 20 prácticamente en la primera vuelta. El fenómeno comienza a ser inverso si se quiere hacer esa interpretación con Keiko Fujimori, que probablemente es un mensaje al fujimorismo, ¿no? Keiko Fujimori está en 38%, y ya un par de puntitos menos que su votación de la primera vuelta, ¿no? Yo sé que esa es una lectura limitada, pero algo nos quiere decir. Algo nos quiere decir en la interpretación que el electorado está haciendo del fujimorismo. Ahí hay dos cosas. Una es, hay quienes dicen, oye, esta buena racha de Kuczynski es mucho bailecito, mucho cantito, mucho chistecito, y esa gasolina se le va a acabar. Se le va a acabar. Y número dos, el fujimorismo, usted ya está instalado en el Congreso, ¿está interpretando correctamente la percepción ciudadana? Es decir, este ceño fruncido que tiene el fujimorismo parece que no le está gustando a la gente. Bueno, ¿va a cambiar, cree usted, ese gesto? Creo que lo primero es que la ciudadanía está leyendo los gestos del presidente Kuczynski, quien había mencionado que no se trata solo de cambiar un gobierno, porque los gobiernos cambian cada 5 años. Se trata de cambiar la forma de gobernar. Y para comenzar, sus mandamientos, estos 7 mandamientos de las que él ha puesto para toda la administración pública, yo diría no solo para los ministros, sino también para los congresistas y también para los funcionarios, comenzando por
por el primero, que es ser absolutamente incorruptibles, viajar por el país. Ese tipo de cosas, recibir a la gente, son cosas que yo creo que la gente está percibiendo de manera positiva. Luego lo del bailecito, son gestos que muestran un presidente más humano, un presidente que cuando juramenta no hace la grandilocuencia del poder, sino que llega al punto de casi quebrarse y romper la solemnidad, romper el protocolo. Creo que es casi quebrarse, efectivamente, con la ciudadanía. La ciudadanía lo percibe como un ser que no solo tiene la experiencia, el reconocimiento en su materia económica, sino que además es un ser humano que está viviendo este proceso conectado con la gente. Eso uno. Y segundo, sí creo que efectivamente la ciudadanía le está diciendo también al fujimorismo: oiga, hemos elegido un presidente para que gobierne. Toda la clase política, todos los grupos políticos tenemos, pensando en el país, el primer razonamiento que tendríamos que hacer es cómo ayudamos al presidente a que gobierne bien. ¿Cómo lo ayudamos a él a que sea el líder que hemos elegido, incluyendo el fujimorismo? Pero el fujimorismo se ha quedado con la Comisión de Presupuesto. Y no se trata de ponerse ni de costado ni de generar... Pero se han quedado con la Comisión de Presupuesto, a pesar de esta encuesta, a pesar de estos mensajes. Y bueno, y a nosotros nos toca lidiar con estas circunstancias. Nos toca lidiar con estas circunstancias. El fujimorismo, yo particularmente siempre defendí que no solamente un gesto político, sino una cuestión práctica de gobierno, era dejar la Comisión de Presupuesto en manos de la bancada de gobierno. Hay quienes dicen que puede ser un presidente griego para el por una sencilla razón, porque el presupuesto es el punto en el que se acumulan todas las expectativas de los gobiernos regionales, locales y también del gobierno central, y es finalmente quien tiene que dialogar de manera directa con el ministro de Economía. ¿Puede asumir un factor de desgaste el fujimorismo supongo que ellos han hecho esa valoración y supongo que han asumido este riesgo, pero sin embargo también hay que decir una cosa: democráticamente han tomado una decisión y democráticamente nosotros la respetamos, porque son parte de las reglas de este juego. Cuénteme, Gilbert, usted no le cae bien, creo, a todo el mundo. Yo creo que ha demostrado que, en fin, no se deja pues pisar el poncho. Usted estaba en el partido y de ahí lo hemos visto constantemente al lado de Kuczynski, al mismo tiempo que, como decía, emergían otros actores políticos alrededor del gobierno. Son, no sé si llamarlas pugnas, tensiones por el poder, pero es natural también. Son fenómenos todo partido y usted, político, como digo, no se ha dejado pisar el poncho y bueno, es el presidente encargado del partido. Hay un reconocimiento de Kuczynski, es decir, este caballero organizó esta chacra, ¿no? Y bueno, vamos a entregarle esa administración. Seguramente hay quienes no le usen. Sí. Voy al cuestionamiento puntual. Víctor Andrés García Belaúnde dice: no me parece la elección más adecuada, pero bueno, está bien que Kuczynski delegue, ¿no? García Belaúnde se está refiriendo al caso Orellana, ¿no? Que él ha sido bastante crítico con el tema. Yo quiero hacerle dos preguntas puntuales sobre eso, porque yo no he escuchado respuesta y me gustaría, recordando rápidamente a los televidentes para no aburrirlos con el tema. Usted tiene una empresa que termina en manos de Orellana, en buena medida. Bueno, ¿no? una empresa que formó el año 2006, que vende el 2008 y que el año 2011, 3 años después, termina en manos de este señor cuando ya no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo entra la mujer de Orellana a ser accionista de la empresa, comprando acciones de una tercera parte, pero esta tercera parte que era socia de usted, ¿no? Que era una suerte de socia capitalista, no tenía ningún tipo de inscripción, entiendo yo. No. O sea, ¿cómo es que la mujer de Orellana entra, presiona para sacarlos a ustedes como accionistas, les compra, ¿no? la participación, hace un aumento de capital? Si no estaba respaldada era una socia capitalista la que ustedes tenían. Un error, porque cuando ella entra, esta socia capital, a ver, las acciones no se inscriben para comenzar en la constitución de una empresa. Se inscriben las personas que la forman y qué cantidad de acciones tienen, pero luego las transferencias de las acciones se inscriben en un libro que se llama libro matrícula de acciones, que es un libro contable. Uno de los así como hay un libro de actas, hay un libro matrícula de acciones. Nosotros teníamos una socia y esta socia vende su participación a esta señora que llega. Mira, es como cuando entran a tu casa a robar. Pero esta socia podía vender su participación, ¿tiene sustento legal? Por supuesto. ¿Usted llegó a entregar los documentos al Congreso? Nosotros hemos entregado toda la documentación. Por suerte hemos guardado todas las actas. Usted me está diciendo que hay un sustento legal con respecto a lo que fue la captura, entre comillas, de Orellana. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos, Gilbert, disculpe, que la persona que ingresa es la mujer de Orellana, nada menos. O sea, no era una mujer, era la pareja de Orellana. Bueno, después se supo que era la pareja porque él tenía una esposa. Esta era una pareja
¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Llega una persona, nosotros habíamos estado buscando inversionistas para incremento de capital y para esta socia que poder transferir sus acciones. Esta es una empresa de corte educativo, ¿verdad? De corte educativo, pero mira Enrique, es como que nadie elige a la persona que lo va a secuestrar, nadie elige a la persona que se va a meter a tu casa a robar, nadie elige, ¿no es cierto?, a la persona que a la persona que va a delinquir contra tu integridad física. Nadie podía esperar que llegara esta gente, ¿no es cierto?, que se metiese por las ventanas, nos hace este préstamo de capital y luego pide que se capitalicen las acciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda que nosotros teníamos con esta gente se conviertan en acciones. Lo que yo le insisto es que todo esto está sustentado en toda legalmente. Una serie de documentos que lo hemos presentado en la comisión, pero otra cosa, cuando sale este tema, yo voy inmediatamente y presento mi carta a la Fiscalía y le digo a la fiscal, la señora Barreto, le digo, oiga, cíteme usted para que yo le explique el caso, porque ni siquiera había sido yo siquiera citado. Y yo he hecho mi descargo, me han hecho una serie de preguntas y no tengo ninguna condición, o sea, no tengo una condición de inculpado, agraviado, de ningún tipo. Lo otro ahí es que a ustedes le compran la claro, acción, por eso, es decir, no los lo que pasa es que sacan, esta historia ustedes aceptan una transacción. Esta historia ha sido presentado y no sabemos por cuánto. Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros no hemos sido ni socios, ni aliados, ni nada del señor Orellana. Cuando llega esta señora... Usted comprenderá, Gilbert, que son lógicas los cuestionamientos. Sí, por supuesto. O sea, es decir, estamos hablando del presidente del partido si me permites, que está en el poder. Te lo explico, Enrique, porque yo creo que tiene que quedar claro por mi propia imagen. Muy bien. Porque esto me ha hecho mucho daño a lo largo de este tiempo. Esta es una empresa que se forma en el 2006, que yo vendo el 2008, que el 2011 termina en manos de este señor, de esta red criminal, y el 2013, 5 años después que yo había vendido la empresa, es utilizada para actividades. ¿No puede decir por cuánto se vendió la empresa? No, la empresa se vendió en ese tramo por $44,000, una cosa así. O sea, era una cosa que para el costo de una empresa era... ¿Qué cosa era lo que le interesó a la Orellana? El inmueble. Claro, nosotros teníamos un inmueble, un contrato de compra-alquiler del inmueble y claro, cuando nosotros detectamos que en realidad su principal objetivo no era la empresa, esta gente lo que quería era utilizar nuestro contrato para quedarse con el inmueble. Entonces, bueno, pero al final la administración fue a las patadas. Y ahí terminó, o sea, nosotros, pero tiene que quedar bien claro aquí, el año 2008 no existía el señor Orellana, no existía nada de esto se ha conocido a partir del año 2012, 2013, pero hay un tema también importante. Yo comprendo completamente al señor Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Se ha sentado usted a conversar con todos yo le estoy pidiendo una reunión. Sí, en algún momento le he mostrado alguna información. Yo he estado en la comisión, o sea, yo he ido a la comisión, he presentado todos mis descargos, por eso la comisión presenta un informe en el que no hay ninguna sola conclusión que me incrimine. Porque vamos, y se cuestionó que Vicente Ceballos, presidente de la comisión, termine en... Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero lo que le iba a preguntar es, usted era amigo del señor de Comex, del señor de la cooperativa de Orellana. Entonces, la sospecha de García Belaúnde dices... Oiga, esta empresa fue simulada, fue hecha a pedido, de este ¿no? que participó en el partido también. Eso tampoco tiene sustento. No, nada más lejos de la realidad. Primero era una empresa que funcionaba completamente. No tuvo nada que ver el señor de Comex ahí. Te explico primero la existencia de la empresa. La empresa, nosotros hemos hecho avisos en los medios de comunicación, hemos hecho publicidad, hemos hecho volanteos de la empresa. La empresa estaba en la avenida Viván con número 400, un local que fue completamente adecuado, ambientado para actividades educativas, en primer lugar. O sea, y hemos probado hasta con los planos, con la publicidad, con una serie de cosas. Eso de ahí, o sea, de empresa fantasma, cero. Segundo, el caso del señor José Luis Noriega. José Luis Noriega es un señor que yo conocí en el Colegio de Abogados, es un abogado prestigiado, es un señor que ha tenido mucha relevancia en el mundo del deporte, él ha sido presidente del Tribunal Arbitral, de una serie de cosas de organismos deportivos, entonces es un señor que no tenía ningún tipo de cuestionamiento. ¿No? Con un mira, no ha habido nada que demuestre que el señor ha estado asociado con el señor Orellana, o sea, nada que demuestre eso. El señor Noriega ha sido abogado y entiendo que ha participado en algún momento en el directorio, en la parte formativa de este directorio de Comex. Perfecto, ok. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Va a presidir la Comisión de Justicia como se está rumoreando? ¿Le va a dar toda...? Nosotros como grupo parlamentario nos corresponde la Comisión de Justicia. Ahí está Alberto de Belaúnde, estoy yo,
hay otros abogados que también en el grupo seguro, sin lugar a dudas, pueden hacerse cargo de la comisión. Yo obviamente podría ser unas personas, no está decidido, pero también creo que teniendo la responsabilidad del partido en este momento, significaría una sobrecarga ya un poco demasiado. Y más bien una cosa importante, Enrique, también creo que tenemos que darle oportunidad a jóvenes como Alberto de Belaunde, de extraordinarias calidades profesionales y humanas, para que hagan también liderazgo y se pongan al frente de comisiones.